Hoy vamos a ver en forma maravillosa la restauración de Pablo. Y en la tarde estaré hablando sobre la restauración de los huesos secos. 4 temas importantísimos que usted debe verlo en las redes sociales y aprender del corazón de Dios, de la misericordia de Dios, del sentir de Dios en este tiempo. Quiero introducir mi tema hablando sobre el nacimiento y la juventud de Saulo de Tarso, que luego es conocido como el apóstol Pablo. Saulo nació cerca del año 10 después de Cristo, en Tarso de Sicilia. Provenía de padres judíos. Era de la tribu de Benjamín, igual que el rey Saúl. Filipenses 3:5 dice que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. De su padre heredó el derecho de la ciudadanía romana, según Hechos 21:39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y en Hechos 16:37, pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Estoy tratando de mostrarles con la Biblia que era un ciudadano romano. Obtuvo la ciudadanía por parte de su padre. Tenía además una hermana cuyo hijo se menciona en Hechos 23:16. La familia de Pablo profesaba el fariseísmo, según Filipenses 3:5. Se acepta generalmente que hacia la edad de 20 años, tal un poco después de la muerte de Cristo, fue a Jerusalén para formarse como rabino y tuvo nada menos como maestro a Gamaliel, uno de los doctores prominentes de la ley judía. Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. No puede aquí excluirse la posibilidad de que Pablo pasara su juventud en Jerusalén, al lado de sus padres. A esto puede aludir la frase criado en esta ciudad, y allí en Jerusalén aprendiera el arameo como lengua materna. Como Jerusalén fue un punto de convergencia para la adoración de las naciones del mundo, igual que para el turismo, los judíos manejan muchos idiomas, hasta los niños. Desde el pequeño se relaciona con gente del mundo y le hablan inglés, español, griego, de diferentes partes del mundo o idiomas del mundo. Pronto dejó atrás a sus contemporáneos en cuanto al celo por las instituciones de sus padres. Se volvió ducho en el celo por, según él, por Dios. Gálatas 1:14 dice que
en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí, conforme a lo acostumbrado entre los discípulos de los rabinos, aprendió una vocación. La suya era el hacer tiendas. En Hechos 18:3 dice que como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas o carpas. Estudiaba y hacía tiendas, estudiaba y hacía tiendas. Los judíos muy trabajadores, muy emprendedores. Parece que no alcanzó a ser rabino propiamente dicho. En el proceso contra Esteban, Saulo, siendo aún un alumno, debió haber participado como simple asistente con funciones subalternas. Creo que dejó de ser un rabino para comenzar a perseguir a los creyentes. En Hechos 9:1 encontramos una historia impresionante. Esa historia es la conversión de Saulo de Tarso. Quiero enseñar esta mañana e ir lentamente para que tengamos una alta comprensión de todo lo que es el diseño de Dios. Cuando Dios tiene un diseño para una vida, no importa quién haya sido esa vida o qué hace esa persona, Dios en su diseño va a transformarla, va a hacer lo que Dios sabe hacer para cambiar el curso de la historia de esa persona y convertirla en el instrumento que Dios decidió que esa persona debe ser. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Se le vio a Saulo por última vez en Hechos 8:3, donde se habla de que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cómo podemos pensar nosotros? ¿Cómo en nuestra mente podemos o puede entrar en nuestra mente el hecho de que un hombre tan malo, tan destructivo, tan lleno de odio, pensando que honraba a Dios, comenzó a perseguir a los cristianos, a arrastrarlos a la muerte, y que ese hombre estuviera en los planes eternos para convertirlo en el apóstol más grande de la historia? Eso se va de nuestra mentalidad y es glorioso. Por eso cuando uno ve a un hombre que ha sido malo, un perverso, y lo ve convertido en un hombre de Dios, uno debe glorificar a Dios y declarar que para Dios no hay nada imposible, que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Pablo aquí seguía y expandió su trabajo a la ciudad de Damasco. Damasco estaba aproximadamente a 130 millas o 210 kilómetros al noreste de Jerusalén, un viaje de 6 días a pie. O sea, no estaba relativamente largo. Podría decirse que es como ir casi de aquí a Tegucigalpa, o un poco menos. Pablo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué imagen tenemos de Pablo? De un hombre bravo, violento,
convencido absolutamente de su propia justicia. Odiaba a los discípulos del Señor. Él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó y lo confrontó. Podríamos decir claramente que Pablo estaba yendo contra Jesús cuando Jesús estaba decidido a encontrarlo a él y transformarlo. Saulo hacía su trabajo de perseguir bajo la aprobación directa de las autoridades religiosas más altas, del sumo sacerdote, del Sanedrín, que se componía de 70 ancianos. Pablo era como un enviado. Recibió cartas del sumo sacerdote, quien autorizó su misión para perseguir y matar a los cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué glorioso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sé que la gente que persigue a los cristianos no los está persiguiendo a ellos, está persiguiendo a Cristo Jesús el Señor. En algún lugar fuera de Damasco, esto sucedió muy repentinamente mientras Pablo iba el camino. Decía un escritor que este es un evento espectacular y debe ser considerado como algo inusual. ¿Por qué inusual? Porque no sucede. Dios normalmente no confronta pecadores de esta manera, con una luz del cielo y con una voz audible. ¿Saben qué es lo extraordinario aquí? Que Pablo, siendo tan malo, tan perverso, Dios lo conocía y tenía un diseño para él. Lo llamó por su nombre, lo llamó por Saulo, Saulo. En Hechos 22:6, Pablo revela que esto sucedió a mediodía, cuando él cuenta su testimonio. Cuando el sol brilla más, cuando el sol está en su esplendor, fue cuando una luz del cielo que sobrepasó el resplandor del sol lo derribó, lo tiró al piso. Hechos 26:13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Aquí la reacción de Saulo era simplemente caer al piso, no porque honraba a Dios, no porque adoraba a Dios, sino por una reacción de sobrevivencia o supervivencia, como queramos llamarle. Él estaba aterrorizado con la luz celestial que estaba contemplando, pero yo más pienso que fue tirado al piso. Es que algunos de nosotros necesitamos así, ser derrocados de esa manera, ser tirados al piso y entender que Dios gobierna y reina sobre la tierra, sobre todo el universo. Lo hermoso aquí es que él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué dijo Señor? Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Quién eres, Señor? El hombre se da cuenta que no está tratando con un hombre, sino con un ser celestial. Él conocía teología,
Él hablaba del principio a fin de la Torá, de los 5 libros del Pentateuco, pero no conocía al Dios del Pentateuco. De oídas lo había conocido, mas ahora sus ojos lo estaban viendo. ¿Quién eres, Señor? El celo maligno no le permitió conocer a Dios hasta ese momento. Y Jesús se le revela y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. La palabra coces es un golpe violento hacia atrás que dan los caballos con las patas traseras. Están pateando, tiran las patas para atrás. Esos son coces. Y aguijón es cualquier objeto punzante. Fíjense que cuando los bueyes comienzan a arar y son nuevos, tiran patadas y se rebelan porque no quieren hacer lo que el amo quiere hacer con ellos. Pero los amos ponen aguijones para que cuando pateen, peguen en el aguijón y se vuelvan mansos y dóciles. Algunas veces Dios tiene que usar eso con nosotros. Lo usó con Pablo para amansarlo, para enseñarle que no es como él dice o quiere, sino como Dios quiere, como es el propósito y la voluntad de Dios. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cuando la luz celestial lo sobrecogió, fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Él perseguía a Dios, a Cristo, no a los discípulos. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios por atacar cruelmente a los cristianos, pero se dio cuenta que estaba luchando contra Dios. Fíjense que yo creo, con todo mi corazón creo, que la persecución más grande de la iglesia, yo pensé que al principio serían los izquierdistas, los comunistas, pero no, la persecución va a venir de los organismos internacionales que apoyan los homosexuales, las lesbianas, los travestis y toda esta degeneración humana. De ahí va a venir la persecución. Están invirtiendo miles de millones de dólares en el mundo. ¿Con qué propósito? De que las naciones abracen esta maldad. Que Dios bendiga al presidente Trump de Estados Unidos y ojalá oramos para que gane estos 4 próximos años, para que confronte la maldad de esta gente y no permita que se extienda al mundo esta perversión. En China, el gobierno chino es un gobierno comunista contra Dios, como todo el izquierdismo. Y como gobierno comunista, estaba viendo yo esta semana que están quemando las Biblias en diferentes partes de China, encarcelando a los cristianos, y también están quemando todos los libros que utiliza la iglesia para su crecimiento espiritual. Pero algo fantástico, algo que a usted debe llenarle de gozo, como a mí me llenó de gozo cuando vi esta noticia: el movimiento más grande de las naciones del mundo, el avivamiento más poderoso, se está llevando a cabo en la China comunista. Que se escuche ese aplauso. La China comunista está viviendo un gran avivamiento. Encarcelan, matan cristianos, queman Biblias, pero ellos crecen y no paran. Es una iglesia valiente.
Esto ha sido muy triste a través de toda la historia. Con frecuencia los que están convencidos de que le están haciendo un favor a Dios, están haciendo mucho, mucho daño con la peor persecución y tortura jamás practicada, persiguiendo a Cristo. Pablo, temblando y temeroso, dijo: es que Dios así quiere hacer con la gente rebelde y la gente que le quiere hacer daño a la iglesia. Siempre los tira al piso, siempre los domina, siempre termina amansándolos. Esas fieras son amansadas. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, otra vez, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando le dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa pregunta debemos hacerla nosotros. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¡Qué experiencia más fenomenal! Más impactante. ¿Qué dudas tendría Saulo de ese encuentro sobrenatural con Cristo? ¿Cómo él podría seguir persiguiendo a los creyentes? ¿Cómo él podría seguir haciendo daño a los discípulos cuando se encontró nada menos que con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Lo tiró al piso y le dejó ciego. ¿Quién podría tener un argumento de rebelión? Estaba dócil. Entendió entonces que lo que hacía era abominable, que no perseguía a los cristianos, que perseguía a Jesús. Por eso le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el verso 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros por sueños, por siervos, por personas, y somos rebeldes a esa visión, a ese llamado? ¿Cuál es la mejor forma de responder a Dios cuando Él nos llama? Como lo hizo Ananías: heme aquí, Señor. El nombre Ananías significa Jehová ha mostrado favor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. No está maquinando, ahora está orando. No está soñando con matar a los cristianos, ahora está orando a Jesús el Señor. Alguien dice amén, alguien dice algo, por favor. Hermoso. Qué lindo es. Mire usted qué lindo es esta porción. Le dice a Ananías: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Porque Dios es un arquitecto.
Y es el arquitecto que no deja cabos sueltos. Se le revela en visión a Ananías. Y Ananías, heme aquí, Señor. Pero también se le revela a Saulo, para que cuando Ananías llegue, Saulo no ponga resistencia, sino que se abra a la administración de Ananías. Habrían dos propósitos con la llegada de Ananías. Se nota que el hombre no era una cualquier persona, era un hombre devoto, como dice la Biblia. La palabra devoto significa que tenía un corazón tierno para Dios, amaba a Dios. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Tenía la autoridad de Dios, porque iba a ponerle las manos a Saulo. ¡Qué honor, qué privilegio! Y Saulo iba a recibir el Espíritu Santo, y también iba a recibir la vista, porque estaba ciego. Pero encontramos que el verso 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Primero dijo: heme aquí, Señor. Pero cuando Jesús le dice de quién se trata, argumenta. Pero aquí un proceso lindo en los escritos elegantes de Lucas. Yo soy un devoto estudiante de Lucas. Y Lucas pasó de Esteban, el primer mártir de la iglesia al principio, al evangelista Felipe. Y de Felipe ahora la carta principal es Pablo. Da la impresión de que Lucas dispone libremente los asuntos que había investigado con toda diligencia. No solamente era un escritor, era un investigador de alto nivel acerca de los acontecimientos de la iglesia, de los creyentes. Lucas 1, del verso 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí, después de Samaria y de la costa de Gaza, habla de la costa porque Gaza es un lugar como Cortés que tiene su costa. Lucas entonces pasa a Siria, nos conduce a Siria, por el camino a Damasco, donde va a ser la conversión de Saulo de Tarso. Esta conversión se presenta en 3 ocasiones en el libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas. Las dos siguientes en discursos del apóstol Pablo, en los capítulos 22 y 26, que será lindo que usted lo estudie en su casa. Capítulo 22 y capítulo 26 del libro de los Hechos, indicando la importancia que le concede Lucas a la conversión de Saulo. Esta conversión desempeña un importante papel preparatorio a ese hombre. Pablo es un helenista. A ese helenista el Señor le confía la evangelización de las naciones del mundo. A ese perseguidor de la iglesia, a ese que asolaba y arrostraba a los cristianos, le confía la evangelización de las naciones. La palabra helenista, ¿quiénes eran los helenistas?
Eran judíos que hablaban griego y en sus sinagogas leían la Biblia en griego y adoptaban la forma de vida de los griegos. Por eso le llamaban helenistas. Pablo era un helenista. Eran gente pensante, con un nivel enorme. El Señor le dijo a Ananías: ve. Es una palabra imperativa. Ve. Porque instrumento, al hablar de instrumento, está hablando de Saulo de Tarso. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fíjese que Dios fue tan sabio. Como arquitecto es impresionante ver la mentalidad de Dios, como lo fue con Moisés. Lo introdujo en la casa de Faraón y lo preparó con toda la cultura, las lenguas egipcias, la formación, para luego sacarlo, para convertirlo en un caudillo. Dios es incomparablemente bello. Y aquí encontramos que lo preparó el más grande doctor de la ley, Gamaliel. Era un helenista, un hombre letrado, con capacidades inmensas, lleno de cultura. Dios no agarró un pelado de abajo que no sabía nada. Tomó el mejor de los hombres. Solo tenía que cortarle esa maldad de arrastrar a los cristianos. Pero el hombre era fundamental para Dios, porque Dios necesitaba un hombre de la altura de Saulo de Tarso, del conocimiento, de la preparación, del arraigo cultural, del conocimiento bíblico, de la autoridad, para hablarle a gobernantes, a reyes, a príncipes, cosa que gente de abajo nunca hubiera hecho. Por eso Dios se interesó en restaurar a Saulo y convertirlo en su instrumento. Aquí los hechos tienen dos polos. Primero, Jerusalén, donde actúa el grupo de los 12, y la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La gente, la dispersión, los creyentes dispersados en otras naciones del mundo, los que estaban fuera de Palestina y finalmente habían llegado a Roma, donde iban a actuar los helenistas y sobre todo Pablo. Por eso se requería a gente de ese nivel que llegara a Roma y le hablase a los estoicos, a los epicúreos en Atenas, a los filósofos de alto nivel. Lucas aquí es testigo del cristianismo gentil que se impondrá en el mundo mediterráneo, porque Lucas era un gentil y se requería eso para que no fuera rechazado, y se convierte en el escritor maravilloso, en el hombre de alto nivel para llevar a cabo todos estos escritos que han llenado de riqueza al mundo. El nombre hebreo de Pablo es Saulo, que equivale al nombre latino Paulus o Pablo, que llevaba como nombre de ciudadano romano, Paulus o Pablo. Había muchas influencias que habían contribuido en formación de la persona conocida como el apóstol Pablo. Su fondo judío, su influencia griega, su contacto con Gamaliel, su proceso formativo y otros factores y fuerzas. Pero sin duda el elemento más importante es su conversión y vida subsecuente. Fue su encuentro personal
con Cristo mismo. Se encontró con Cristo mismo. Eso fue lo más glorioso, lo más sublime, y a lo que Lucas le da vital importancia como escritor. El corazón de la teología de Pablo era su relación con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Pablo, la unión vital entre Cristo y el creyente era real, verdadera y de suma importancia. Esa convicción se arraiga en su experiencia personal con Jesús en el camino a Damasco. Esa experiencia le transformó la vida. ¿Cómo podría claudicar? Se apasionó por Jesús. Los seguidores de Jesús en Damasco todavía no se apartaban de las sinagogas, estaban allí. Ananías, quien fue enviado por Dios a Pablo, era un hombre piadoso conforme a la ley. Tenía buen testimonio de los judíos que moraban allí, según Hechos 22:12. Aparentemente, la hostilidad entre los judíos y los discípulos todavía no había llegado a Damasco. Había paz en Damasco. Pero la comisión de Pablo aquí es significativa. Había de llevar el evangelio a los gentiles, los reyes, los príncipes, los hijos de Israel. Su ministerio era dirigido principalmente a los gentiles, pero nunca excluyó a los judíos. Pablo nunca perdió el amor por los judíos. Ustedes saben que se convirtió, o Dios lo convirtió en el apóstol de los gentiles. Gentiles eran todos aquellos que no eran de Israel, pero siempre amó a los judíos. No cesó nunca el interés que tenía para ganarlos para Cristo. Su deseo era ministrar a los dos pueblos, a judíos y gentiles, como que fuesen un solo pueblo. También su ministerio fue destinado a llevar el evangelio a reyes, a procónsules, a procuradores, ante el emperador mismo, por su vocación, por su alto nivel de preparación. Parece que Pablo se sentía cómodo hablando a la gente humilde, a gente sencilla como nosotros, pero también lo hacía ante los soberanos de las naciones. Él se hacía al ambiente. Su comisión incluiría también la cruz. Habría de sufrir por Cristo. Eso dice el verso 16, porque le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías, según el verso 17, fue y entró en la casa. Ya Pablo estaba listo esperándolo. Le puso las manos encima y le dijo: hermano Saulo. No le dijo: hey Pablo o hey Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Aleluya. No, ustedes, ¿qué les pasa a ustedes que están tan callados? No, pero está bien, están aprendiendo. ¿Qué encuentro más sobrenatural? Y al momento, cuando le puso las manos encima, Saulo, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso, qué hermoso. Yo escribí un comentario a mí me gusta, cuando estoy estudiando, escribir comentarios de hombres fuertes, de hombres grandes en conocimiento. Y dice un comentario: en Damasco, Pablo vio a Jesús acertadamente por primera vez. Además, él vio a la humanidad
en una nueva luz. Él vio desde el momento que se encontró con Cristo y le cayeron de los ojos como escamas, vio a la humanidad en una nueva luz, los vio con ojos diferentes, contempló al mundo con ojos diferentes. Ahora tenía a Cristo, el amor de Cristo y la pasión de Cristo en él. Aquel a cuyos seguidores él quería destruir, ahora llegó a ser su Señor. Y también se abrieron sus ojos para ver la falacia de la barrera de división que él había tratado de preservar. ¿Cuál era esa barrera que él había tratado de preservar? Judíos y gentiles. Para Pablo los gentiles eran viles, era cualquier cosa, despreciables. Porque en la mentalidad judía de su tiempo, Dios le dio a Israel la oportunidad de llevar la palabra al mundo. Pero los judíos creyeron que Dios era solo para ellos, que eran el pueblo selecto y que los demás eran viles, menospreciados. Y establecieron una barrera: judíos especiales de Dios y gentiles miserables, perrillos. Por eso quiero que vean ustedes Efesios 2:14, que dice: porque Él es nuestra paz. Por favor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién escribe eso? Pablo, cuando vio al mundo con una nueva luz. Ante sus ojos se derribaron esa barrera para ser un solo pueblo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Allí fue restaurado. Y ahí nació el hombre que nosotros conocemos como Pablo. Dios restaura a quien quiere y deposita en ese alguien lo que Él quiere para convertirlo en su instrumento. Y usted se da cuenta que uno de los trabajos más bellos de Dios es la restauración. Satanás acusa. Ayúdenme por favor ahí. Satanás acusa. Él es el acusador. Él condena. Pero Dios restaura. Dígalo en alta voz conmigo. Pero Dios restaura. No importa quién haya sido el hombre. No importa quién haya sido el hombre o qué haya hecho en su vida. Lo que Dios limpió, no los llames tú común o inmundo. En las manos de Cristo somos transformados, somos restaurados, somos hechos nuevas criaturas. Por eso lo que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dígalo en alta voz: las cosas viejas pasaron, pasaron, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y sabe que es algo hermoso en la vida del apóstol Pablo, que nunca Jesús le recriminó su pasado. Aquí en la tierra, una persona peca y los cristianos lo vemos en el púlpito restaurado y nos estamos preguntando: ¿será que está restaurado este bandido? ¿O seguirá
en las mismas andadas. Te perdono, pero nunca voy a olvidar lo que hiciste. Pero cuando Jesús te perdona y te restaura, echa tus pecados y mis pecados a lo profundo del mar, donde no pueda verlos nunca más. Se acabó. Y un hombre puede ser muy malo y muy pecador, pero ese hombre, si se encuentra con Cristo, será transformado. Entonces, ¿dónde está el pensamiento más fuerte para esta mañana? Creer que Dios restaura, y que Dios restaura a cualquiera. No importa cuán malo haya sido. El hombre que moría a un lado en la cruz, uno de ellos dijo: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro dijo: cállate, ni aún temes a Dios estando en esta condición. Y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, hoy. No es mañana, no es cuando venga en el reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le recriminó su pecado, su maldad. Le aceptó, lo redimió, lo perdonó. Y yo voy a concluir esta mañana dejando un pensamiento sólido. En las manos de Cristo somos como el barro en las manos del alfarero. Y en su gran misericordia nos transforma de perseguidores a perseguidos. El toque de sus manos nos restaura y nos convierte en instrumentos divinos para gloria y honra de su santo nombre. A Dios no le importa lo que fuimos. Repito, a Dios no le importa lo que fuimos, sino lo que seremos después de nuestro encuentro con Cristo y por ende después de nuestra restauración. Quiero que en este tiempo de pandemia tengamos un corazón para restaurar. Y que no acusemos, que no señalemos, que tengamos misericordia y tendamos la mano al que ha caído. Jesús buscó a Pedro para restaurarlo. No fue Pedro que vino a Jesús, Jesús lo buscó después de la resurrección. No fue Pablo que buscó a Jesús, Jesús buscó a Pablo. Lo quebrantó, lo derribó, lo tiró al piso, lo abrazó, lo perdonó y lo convirtió en el más grande apóstol de la historia de la humanidad. Aún lo llevó arriba para revelarle los secretos y escuchar cosas inefables que hombre alguno no ha escuchado nunca. Digo lo último: en Dios hay perdón y restauración. Y todo el que viene a Él, no importa lo que haya hecho, en Cristo hay perdón y restauración. Pónganse de pie, por favor. Alguien esta mañana dice: pastor, yo necesito ser restaurado. Han pasado cosas en mi vida. No he estado bien. Deseo entregar mi vida a Cristo, reconciliarme con Dios. Esta es una linda mañana. Ore conmigo, dígalo así: Señor Jesús,
Gracias por ser restaurador. Gracias por tu amor y misericordia. Perdóname y sálvame, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Alguien oró conmigo para salvación, reconciliación? Levante la mano. ¿Alguien? Quiero que vengan. Venga, si alguien oró conmigo para salvación o reconciliación, venga. Estamos aquí para ayudarle. Solo para ayudarle. Solo para levantarlo. Vamos. Quiero llamar a otras personas más. Voy a ser breve. Yo sé que hay más personas. Es un momento bonito este. Díganlo conmigo. Señor Jesús, gracias por ser como eres, un Dios de misericordia, un Dios de amor, benevolente. No te importa mi pasado, sino mi presente y mi futuro. Perdóname, lávame por la sangre de Jesús y restaura mi vida a la comunión con el Espíritu Santo. Ven a mí, Señor Jesús. Ven a mí, Señor Jesús, con toda tu fuerza. Amén y amén. Yo voy a hacer una pregunta más. Yo siento que Dios va a levantar aquí un ejército de restauración. Pero ese ejército necesita amor, misericordia, verdad y mucha gracia. Mucha gracia para restaurar caídos, desalentados. ¿Cuántos sienten que deben ser restauradores y quieren una oración? Venga, se va a colocar allí con distancia. Pasen adelante los que quieren ser restauradores. Yo voy a orar por usted. Con tu poder. Ahí, mi amor. Todos los que dicen, pastor, quiero ser un instrumento de Dios, colóquense hasta la orilla de a la orilla. Sin miedo, vamos. Cántalo, Wilson. No sé. Vamos. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. con tu poder. Purifícame Y lávame, renuévame, restáurame, Señor. te quiero Te conocer. quiero conocer. Ven, Señor, ven. Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. purifícame. Purifícame Y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, con fuerza, con dígalo. tu poder. Purifícame Y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer.
Espíritu Santo de Dios, esta mañana estamos delante de ti, queriendo ser llenos de tu presencia, para ser efectivos, dinámicos, creativos en el trabajo de restauración. Vamos, deja al Espíritu Santo llenar tu vida. Abre tu corazón. Dile: lléname. Ahí donde tú estás, lléname. Que tu presencia inunde mi corazón. Aleluya. Pablo fue lleno del Espíritu Santo porque Ananías puso sus manos sobre él. Representa que Ananías estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu de vida. El Espíritu es el que da vida. Su presencia entre nosotros, su gloria entre nosotros. Ven, Espíritu Santo, dinamízanos, vivifícanos, enséñanos el valor del amor, que podamos amar a las personas. Danos misericordia, que tu misericordia esté en nosotros, y amor y misericordia, pero también verdad, para que corrijamos el pecado con verdad y misericordia, para poder restaurar la vida de mucha gente que necesita ser restaurada. Restáuralos, Dios, restáuralos por tu grande amor y bondad. Ven sobre la vida del pueblo que ha caído, que se ha desanimado, y dale a mis hermanos la habilidad de restaurar, la capacidad de ser restauradores, en el poderoso nombre de Jesús. Esta mañana te bendigo por ellos, por el trabajo que estás haciendo, por la obra que seguirás haciendo. Haznos ministros de restauración, que huya de nuestra vida la acusación y la condenación, que podamos ser instrumentos en tus manos. En el nombre de Cristo, dígalo conmigo: amén. Sean bendecidos, amados. Vamos a salir en orden, respetando las normas, sin agruparnos. Tenemos 3 portones de salida: el de en medio y el del lado derecho. Salgan en orden para evitar complicaciones. Dios los bendiga, Dios los guarde. Feliz domingo. Que tengan buen provecho en su almuerzo. Dios los bendiga. Dios Televisión presentó Grandes Celebraciones. Te esperamos en nuestra próxima reunión en el Ministerio Internacional La Cosecha.